Buenos días. Bienvenido al curso Bases Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Esta es la clase número 1 del curso, que está organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas y por la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina. Los pluricelulares enfrentan un gran problema que es la coordinación del funcionamiento de todas sus células que se logra a través de crecimiento y de diferenciación celular de una manera coordinada. En un organismo pluricelular pueden ocurrir diferentes cambios. Uno de ellos es el crecimiento, que equivale a decir cambio en el número de células. El crecimiento fundamentalmente se produce por la repetición del ciclo celular, que es un proceso que contiene básicamente 4 fases, la fase G1, S y G2, y que termina con la mitosis, generando 2 células idénticas. El otro proceso importante es el desarrollo o la diferenciación, que ya no implica cambio en el número de células, sino cambio en la función de estas células. El cambio en la función se produce por cambio en la expresión de proteínas debidas a modificaciones de la transcripción de los genes o bien cambios en la actividad de proteínas como consecuencia de cambios en la estructura, en la disponibilidad de sustrato y en la presencia o a la presencia de fármacos o inhibidores. Estos cambios básicamente es en el crecimiento y en el desarrollo de un organismo, es controlado por diversos sistemas, entre los que tenemos el sistema endocrino, que nos consumirá este curso, el sistema parácrino, autócrino y yustacrino, del cual también diremos algunas cosas durante este curso, el sistema nervioso y los reguladores alostéricos. Los sistemas que controlan el crecimiento y la diferenciación, como vimos recién, son el sistema endocrino, parácrino, autócrino, yustacrino y neuroendocrino. Todos estos sistemas tienen básicamente el mismo funcionamiento. Los sistemas de alguna manera controlan el valor de una variable que va a tener un valor determinado y que en diferentes situaciones puede tener valores mayores o menores. Esta variable, cuando se escapa ya sea a valores mayores o a valores menores, en general estimula a ciertas células que podemos llamar células productoras a que produzcan una sustancia que vuelcan a algún medio y que por algún mecanismo llegan a células que conocemos como blanco. Cuando esta sustancia, producida por una célula como respuesta a cambio de una variable, llega a la célula blanco, esta célula blanco cambia su fenotipo. Y al cambiar su fenotipo produce modificaciones de la variable que desencadenó todo este proceso. Analicemos esta homología con lo que vamos a estudiar. Una comunidad se mantiene organizada y cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer porque existen leyes dentro de una comunidad. Por ejemplo, cuando manejamos sabemos que tenemos que ir por la derecha. Si en un cruce viene un auto por la derecha debemos darles paso, si hay un semáforo en rojo debemos frenar. Luego, ciertos grupos de personas que viven en esta comunidad pueden tener leyes internas, por ejemplo, que a la hora de comer no se toma alcohol o que a la hora de comer debemos compartir nuestra comida con el resto de los que están en la mesa, pero quizás no todas las personas de la comunidad tienen esas mismas leyes. Y a su vez, personas dentro de una determinada familia pueden tener leyes distintas. Por ejemplo, una persona puede decidir de ahora en adelante tener barba y no necesariamente el otro tiene que tenerlo. Así como hay leyes que regulan a toda una comunidad, aparte de una comunidad o una propia persona, porque esta que decidió tener barba, en algún momento puede cambiar sus leyes y decir yo ahora no lo voy a tener más. Esto es lo que equivale en cierta medida al sistema endocrino, parácrino y autócrino. Comencemos a ver las generalidades del sistema endocrino.
En el sistema endocrino, como vimos recién, hay una variable que es controlada y esta variable, ya sea cuando aumenta o disminuye en algunos casos, va a estimular a células productoras, que en este caso son células de glándulas endocrinas, a que produzcan una sustancia que va a tomar el nombre de hormona. Esta sustancia volcada a un medio, que en este caso particular es la sangre, y a través de ella alcanza a las células blanco, que al interactuar con la hormona producirá cambios en su metabolismo, de manera de que esta variable sufra una variación contraria a la que desencadenó el proceso. Como vemos acá, el sistema endocrino entonces tiene glándulas productoras en azul, que equivale a lo que marcamos acá, y células blanco a lo que marcamos acá. No necesariamente la glándula productora tiene que estar en la cabeza y la célula blanco en este lugar. Esto es puesto a título informativo. Pero lo importante es que en el sistema endocrino, en general, la célula productora está alejada del tejido blanco y la hormona o sustancia para llegar tiene que tomar el torrente sanguíneo. Veamos el sistema parácrino. En el sistema parácrino también tenemos células productoras y células blanco, y es una variable a la que se desencadena el proceso produciéndose una sustancia. En este caso, en general, no la llamamos hormona, sino que la llamamos citoquina. La principal diferencia es que esta sustancia va a actuar sobre la célula blanco, pero no pasa por sangre, sino que directamente es volcada al líquido intercelular y a través de él llega a la célula blanco. Por esta razón, en general, la célula productora y la célula blanca están muy próximas dentro de un individuo. El sistema autócrino también es similar. Hay una variable que cuando cambia su valor, actúa sobre célula productora produciendo una citoquina que se vuelca al líquido intercelular. Y esta sustancia actúa sobre células, pero que fenotípicamente son muy parecidas o iguales a la célula productora. Por eso le hemos puesto a las dos en color azul. Así que en el sistema autócrino hay una sustancia producida sobre células que actúa sobre células del mismo linaje o fenotipo, como representamos esquemáticamente acá. El sistema yuxtácrino, también la célula blanco y la célula productora están muy cerca, como mostramos acá, pero la diferencia con los anteriores es que la célula productora, en respuesta a una variable, produce una sustancia, pero esta sustancia queda unida a su membrana y es capaz de interactuar con la membrana de la célula blanco, produciendo cambios fenotípicos en esta célula que van a producir un efecto sobre la variable que controla todo el sistema. El neuroendocrino es similar. Hay células que producen una sustancia que actúan sobre otra, pero esta célula podemos considerar una célula blanco y que recibe información de otra célula a través de una conducción eléctrica. Como vemos acá, hay el origen de una información que viaja por vía eléctrica hasta una célula y esta luego produce una sustancia que puede llegar por la sangre a otra célula. Volvamos al sistema endocrino entonces. En el sistema endocrino dijimos, el medio de conducción de la hormona es la sangre, la hormona es producida por las células de la glándula endocrina y hacen efecto sobre las células blanco. Recordemos que para que la hormona se produzca tiene que haber una variable que habitualmente está en la sangre, que de alguna manera es sensada por la célula endocrina y la célula blanco va a responder de manera de modificar la variable. Centremos la atención en las hormonas. Las hormonas son estructuras químicas que pueden ser proteínas, esteroides, es decir, una subfamilia de los lípidos, o aminoácidos modificados. Su vida media es muy corta, del orden de minutos, son muy específicas en las células blancos que eligen, actúan en muy baja concentración y pueden requerir de proteínas de transporte. Profundicemos un poquito en la estructura. Como dijimos, las hormonas pueden ser proteínas. El hecho de que sean proteínas quiere decir que sigue el dogma central de la genética. La hormona, para sintetizarse, necesita de ARN y este ARN es sintetizado a partir de la molécula de ADN. Si son esteroides, como dijimos, lípidos, los esteroides se sintetizan a través de enzimas a partir de determinados sustratos. Pero estas enzimas son proteínas y por lo tanto requieren del ADN, el ARN y la enzima. Y en el caso de hormonas que son aminoácidos modificados, como las catecolaminas y hormonas tiroideas, también estas hormonas se sintetizan a partir del sustrato por la acción de enzimas y como estas enzimas son proteínas, van a requerir de información genética que se transcriba y luego se traduzca a la enzima.
De esto lo que deducimos es que tanto una hormona sea proteica, esteroidea o aminosídica, la información necesaria para sintetizar esto se va a encontrar en el ADN de cada individuo. Entonces, la estructura de las hormonas es una característica de cada individuo, independientemente de que sea una proteína, un esteroide o una hormona aminosídica. Es heredable como tal, por lo tanto, si todo depende del ADN, las hormonas que yo tengo no las elegí, sino que las recibí de mi padre y de mi madre. El hecho de que la síntesis de cualquier hormona, directa o indirectamente, dependa de las proteínas, no está exenta de enfermedades genéticas, porque todas las proteínas pueden ser afectadas por alteraciones de los genes. Y todas las hormonas son parte de nuestro fenotipo. Cuando una hormona aparece, cambia el fenotipo de la célula productora, pero también va a cambiar el fenotipo de las células blanco, dado que la hormona al actuar va a producir cambios en sus reacciones químicas. Vayamos a la vida media. Se define como vida media el tiempo que tarda una hormona en que su concentración sanguínea se reduzca a la mitad. En general, la vida media es corta, puede durar segundos, minutos o días, dependiendo del tipo de hormona. En general, algunas hormonas, como las catecolaminas, duran segundos o muy pocos minutos, la insulina dura minutos, pero los esteroides en general tienen una vida más larga. La vida media depende de la presencia de proteínas transportadoras. Cuando una hormona está unida a una proteína transportadora, la vida media es más larga. Acá tenemos esquemáticamente dos hormonas donde representamos la concentración plasmática. Vemos que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de plasmática decrece, y en esta también. Si queremos calcular la vida media, decimos, bueno, si partí de una concentración de 2, la vida media se calcula. Si esta es la concentración de 1, interpolo acá y bajo, y la vida media será esta. Si lo quisiera calcular acá, es exactamente igual, pero veo que la vida media es bastante más cercana a 2. Acá prácticamente la vida media es cercana a 0, que es cercana a 2. La concentración sanguínea. Las hormonas son sustancias que se encuentran disueltas en la sangre y por lo tanto se puede calcular su concentración. Pero comparado con otras sustancias, como por ejemplo la glucosa, conocido metabolito que circula en la sangre, su concentración es muy diferente. Por ejemplo, sin necesidad de acordarnos los números, simplemente a forma de ilustrativa, mientras la glucosa tiene una concentración de aproximadamente 0,005 moles por litro, una hormona como la insulina tiene este valor, 0,00003 moles por litro, es decir, 3 nanomoles por litro. Por lo tanto, en general las hormonas tienen concentración en el orden de los micro, nano o picomoles por litro, mientras que cualquier metabolito en general tiene concentración en el orden de milimoles, es decir, al menos 1000 veces mayor. Representado acá esquemáticamente por un color, cualquier metabolito tiene una concentración determinada, representado por un intenso color rojo, mientras que las hormonas tienen concentraciones más bajas, representado por un color rojo mucho más tenue. Como consecuencia de que una hormona se halla en muy baja concentración, medir la hormona en sangre se torna realmente un desafío. La especificidad es otra característica importante de las hormonas. Como vimos, una glándula endocrina produce una hormona que actúa sobre una célula blanco, pero la acción de una hormona sobre una célula blanco, es decir, la especificidad, se da por la especificidad de la unión de la hormona con su receptor. El receptor siempre es una proteína y también es pasible de alteraciones en los genes y en los procesos de transcripción. De la misma manera de que un sustrato se une específicamente a una enzima, una hormona se une específicamente a un receptor. Por lo tanto, una célula blanco, como tenemos acá, será realmente blanco de la hormona si en esa célula se encuentra un receptor que tiene especificidad por esta hormona. Los receptores, entonces, como dijimos, son proteínas específicas. Por lo tanto, para sintetizar un receptor, necesito genes que lo codifiquen, procesos de transcripción que generen el ARN y un proceso de síntesis proteica que genere la proteína. Por lo tanto, la estructura de un receptor es heredable, es pasible de mutación, puede tener expresiones diferenciales y
va a ser influenciado por el genotipo, es decir, los alelos que tengamos para un determinado receptor. Los receptores en general, como dijimos, son proteínas, son específicos y a su vez son proteínas en general transmembrana, cuando hablamos de receptores de membrana, porque también puede haber receptores intracelulares. Los receptores transmembrana en general están divididos en tres partes: el dominio extracelular, es decir, una parte que apunta hacia el exterior, que reconoce la hormona; un dominio transcelular, que es la parte que se inserta en la bicapa lipídica; y un dominio intracelular, que es encargado de la transducción de señales, es decir, indicar al interior de la célula qué tiene que hacer en respuesta a la llegada de la hormona. Las proteínas transportadoras son otras partes del sistema endocrino. Como vimos, una glándula endocrina produce una hormona, esta hormona se une a un receptor y el receptor activa o inhibe procesos dentro de una célula blanco. Hay ciertas hormonas que para viajar en sangre necesitan una proteína transportadora. Acá vemos nuevamente esquemáticamente la proteína transportadora, la hormona que se une. Es importante recordar que la hormona entonces en sangre podrá ir unida a la proteína transportadora libre. La proteína libre, la hormona libre, es la que puede actuar sobre la célula blanco. Por lo tanto, cuanto mayor sea la afinidad de la hormona por la proteína, menor va a ser el efecto sobre el blanco, y cuanto menor sea la afinidad de la hormona por la proteína, mayor va a ser su efecto, dado que mayor va a ser la concentración que se encuentre libre. Entonces, la proteína transportadora es una proteína que específicamente une a la hormona, y por ser una proteína existirán genes que codifican y que necesitan de los procesos de ARN y proteínas. Por lo tanto, las proteínas transportadoras son características heredables, pasibles de mutación y dependen de la expresión de nuestro genotipo. Estas proteínas transportadoras pueden ser producidas por la propia glándula, por la célula blanco o por cualquier otra célula del organismo. Como dijimos, la hormona libre es la que tiene actividad biológica, y la unión de una hormona al receptor puede aumentar o disminuir el tiempo de vida medio, y también la proteína puede activar o inhibir la acción de la hormona. Veamos ahora la acción de una hormona sobre una célula. Lo que tenemos acá es una célula, este es el núcleo. Una hormona, que será un estímulo, va a llegar sobre la célula. De la misma manera que la hormona puede actuar un factor de crecimiento o un metabolito, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es la hormona. Una hormona llega y se va a chocar con la membrana. Cuando se choque con la membrana, la célula se va a dar cuenta, ya vamos a ver cómo, de que algo ha ocurrido, y esto va a producir una respuesta celular. Veamos un poco más en detalle. La hormona llega, tiene dos alternativas. Interactúa con un receptor que se encuentra en la membrana, y eso va a producir la respuesta celular, y a ese proceso le llamamos proceso no genómico, porque la respuesta celular solo utilizó el receptor y alguna estructura, pero no el núcleo, es decir, no utilizó los genes. También la hormona podría unirse a receptores que están en el interior, que normalmente actúan sobre los genes, produciendo una respuesta celular, y por lo tanto, cuando una hormona se une a receptores intracelulares, hablamos de los efectos genómicos. En general, los efectos no genómicos son muy rápidos y los genómicos son más lentos, porque requieren del proceso de transcripción y traducción. Veamos un poco más en detalle. Acá tenemos la hormona representada en amarillo. Se une al receptor. Cuando se une al receptor, se van a generar en muchos casos sustancias que se conocen como segundos mensajeros. No es el único caso, pero un caso bastante importante. Estas sustancias lo que van a hacer, van a estimular ciertas enzimas conocidas como proteinquinasa, que lo que van a hacer es ponerle fósforo a proteínas existentes. Cuando las proteínas que están existentes reciben la adición de fósforo, en general producen una respuesta celular. Si la hormona se hubiera unido al receptor intracelular, se trasloca en general al núcleo, y esto lo que hace, modifica la expresión del RNA mensajero. El RNA mensajero va a producir la síntesis de proteína, y la síntesis de proteína va a producir la respuesta celular. Este sería el efecto no genómico, porque no hemos utilizado el ADN, y este sería un efecto genómico. Como dijimos, en general, el genómico es más lento, puede durar horas o días, o demorar en ocurrir, mientras que los no genómicos duran segundos o minutos. Siempre tenemos, obviamente, una variable plasmática que es la que se está controlando. Entonces, yendo un poco más en detalle, supongamos que hay una variable plasmática que aumentó. Si esta variable plasmática aumenta, eso va a estimular la secreción de la hormona.
La hormona va a actuar sobre el receptor, generar los segundos mensajeros que activan las proteinquinasas que fosforilan proteínas, y esto produce una respuesta celular que lo que va a hacer es actuar sobre esta variable plasmática modificándola. De la misma manera va a ocurrir si se une a través de receptores intracelulares que producen la proteína. Esta respuesta celular en general lo que va a hacer es que la variable plasmática disminuya. Es decir, si el aumento de la variable plasmática desencadenó la secreción hormonal, la respuesta de la célula blanca va a ser disminuir esa variable plasmática. Haremos una rápida revisión de los métodos para medición de hormonas que también son aplicables a otras proteínas y también otro tipo de moléculas. Dentro de estos métodos tenemos los métodos inmunométricos que usan anticuerpos para su determinación. Entre ellos tenemos el método de ELISA, que pasaremos a explicar superficialmente. Si bien el ejemplo que explicaremos no es el que se sigue exactamente en cada técnica, servirá para entender cuáles son los principios básicos de esta metodología. Para poder realizar un ELISA o confeccionar un equipo para la medición de una hormona por el método ELISA, en primer lugar se necesita tener la hormona purificada. Debemos recordar que este es un trabajo arduo de laboratorio que implica trabajar durante mucho tiempo para obtener una cantidad suficiente de hormona con un alto grado de pureza. Una vez que obtenemos la hormona en una especie determinada, debemos buscar otra especie animal para la cual esta estructura no sea reconocida por su sistema inmunitario. Entonces, lo que hacemos es, a través de una inyección, introducimos la hormona en el interior del animal. Como sabemos, una proteína diferente en una especie animal generará una respuesta inmune, la que producirá anticuerpos. Luego, obtenemos sangre de este animal, sin necesidad de sacrificar el animal, en el cual tendremos contenido el anticuerpo que nos interesa. A partir de la sangre purificaremos y tendremos el anticuerpo. Así, de esta manera, en una primera etapa purificamos la hormona, luego inoculamos el animal para que produzca anticuerpos antihormona. En tercer lugar, debemos tener una enzima que sea capaz de catalizar una reacción en la cual actúa un sustrato determinado, y este sustrato, al ser catalizada la reacción por la enzima, genera un determinado producto. ¿Esta enzima para qué nos servirá? Esta enzima será pegada a la hormona, a lo que llamaremos hormona marcada. Por lo tanto, resumiendo, tenemos una hormona, su anticuerpo, y una hormona marcada con la enzima y un sustrato determinado. ¿Cómo juega esta reacción? Supongamos un recipiente en el cual colocamos el sustrato. Este sustrato tiene un color que será adquirido por todo el recipiente. Si yo coloco en su interior la enzima y esta enzima cataliza la reacción, vemos que el recipiente se torna de color rojo, dado que el producto es de color rojo. Es decir, que la enzima que se encuentra ligada a la hormona, la particularidad que tiene es que puede cambiar el color de la solución en la que se encuentra. ¿Cómo funciona un equipo de ELISA? Veámoslo en el siguiente diapositivo. Este es un recipiente. Acá tenemos el anticuerpo que ya hemos purificado. Entonces, este anticuerpo, por ejemplo, lo podemos fijar por técnicas específicas al fondo del recipiente. Luego agregamos agua o el buffer necesario y veamos qué pasa. Supongamos que tenemos, esta es la hormona que nosotros queremos medir, o la hormona que se encuentra en una solución estándar, y esta es la hormona que se encuentra marcada con la enzima. Si agregamos la hormona se va a pegar al anticuerpo y quedarán sitios libres donde podremos pegar la hormona marcada con la enzima. Si ahora agregamos el sustrato, la solución será de color celeste, pero dado que el sustrato puede ser captado por el sitio activo, la solución se tornará de otro color. Entonces ahora veamos qué es lo que pasa en dos situaciones. Supongamos que tenemos una muestra con poca concentración de enzima y otra muestra con alta concentración de enzima. Si tenemos poca concentración de enzima, la mayor cantidad de los anticuerpos
van a ser ocupados con enzimas, con hormonas que tienen la enzima fijada. Mientras que si tenemos una alta concentración de hormona, serán pocas las enzimas marcadas que ocupen los anticuerpos. Cuando se produzca la reacción, ¿qué veremos? En este que tenemos poca hormona en la muestra y por lo tanto es mucha la enzima marcada, se tornará de color rojo. Pero en este caso que tenemos menos enzima, si bien se tornará de color rojo, será más claro que el anterior. Entonces, de esta manera, con un ELISA podemos medir la concentración de enzima, porque existen equipos que nos permiten medir la intensidad del color. A mayor, en este ejemplo que hemos planteado nosotros, a mayor intensidad de color de la solución, nos está indicando que tenemos menos concentración de enzima. Pasemos ahora al método RIA o radioinmunoanálisis o radioinmunoensayo. Este método utiliza material radioactivo y está cayendo en desuso debido a que se necesitan instalaciones especiales, personal con una mayor capacitación y licencias aprobatorias del sitio de trabajo, y además los residuos que genera no son amigables con el medio ambiente. Sin embargo, todavía se usan y son de muy buena calidad, y si se tienen los recaudos adecuados no tienen ningún impacto sobre el medio ambiente. El procedimiento es similar. Tenemos la hormona que debemos inyectársela a un animal, el que producirá anticuerpos, se extraerá sangre donde tendremos contenido el anticuerpo, de donde lo purificaremos. Entonces así tenemos la hormona, el anticuerpo antihormona y la hormona marcada, pero en este caso con un isótopo radioactivo. El isótopo radioactivo es un material que emite radioactividad y que lo representaremos por este color amarillo. Es decir, en el momento que emite radioactividad tenemos una radiación electromagnética que puede ser medida. ¿Cómo es la preparación de un RIA? Es similar al de ELISA. En este ejemplo fijamos el anticuerpo a un recipiente, agregamos el buffer, y luego tenemos la hormona y la hormona marcada. En el RIA se lo suele llamar hormona fría y hormona radioactiva o hormona marcada. Entonces agregamos la hormona fría y luego la hormona marcada. Como esto es material radioactivo, emitirá radiación y será proporcional la radiación que emite este recipiente en función de cuántas hormonas marcadas se unieron. Veamos el mismo ejemplo de una muestra o una solución que contenga poca concentración o baja concentración y otro que tenga alta concentración. En el caso que tenemos baja concentración de hormona, es poca la hormona fría que se marca y es mucha la hormona radioactiva. En el caso que tenemos una alta concentración de hormona, es mucha la hormona marcada que se unió y es poca la hormona radioactiva. Por lo tanto, cuando se produzca la desintegración radioactiva, tendremos que en este caso se emite más radiación que en este caso. Y eso será detectado con equipos de medición de radiación que son contadores de centelleo, ya sea de estado sólido o de estado líquido. Entonces, resumiendo, con esta metodología, por supuesto que puede haber distinta, pero con esta disposición que hemos hecho, vemos que cuanto menos hormonas tenemos, más radiación tenemos, y cuanto más hormona fría tenemos, menos radiación. Por lo tanto, el RIA se basa en estimar la cantidad de hormona que contiene una solución en función de la radiación emitida.